Muy buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de miércoles con 8 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. Un saludo especial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, también por señal abierta, 6.1 y por YouTube. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, esto es para salir de sus hogares, y les decimos que está bastante frío a esta hora, pero la máxima va a subir a 18 grados, el cielo estará nuboso con periodos de algo nuboso. Se alejaron las lluvias en principio para esta jornada y las venideras. El jueves 30 de mayo, ya cerrando el quinto mes del año, las temperaturas irán templándose más o menos, por lo menos la mínima 8, la mínima 16 grados, la máxima, esto es para Montevideo y el área metropolitana. Y el viernes 31, 6 y 17, acercándonos al invierno de a poquito, el cielo estará algo nuboso, tampoco se prevén lluvias y este es el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Vamos a tener muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, un informativo con muchísima información, porque aún a casi un año del hallazgo de los restos en el batallón 14 se confirmó la identidad de Amelia Sanjurjo, militante comunista torturada hasta la muerte y detenida en 1977. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, confirmó además de su identidad la reapertura de la causa. El Senado, por otra parte, estuvo trabajando en la jornada de ayer, aprobó la ley de financiamiento de partidos políticos. El cambio principal de lo aprobado en comisión se da en la disminución de minutos gratis de publicidad electoral. Esto fue un cambio que venía y que, bueno, hubo diferencias ahí entre oficialismo y oposición, lo vamos a ver enseguida. El informe de la URSEA recomienda una baja en el precio de la nafta pese al aumento de referencia del petróleo. Las naftas podrían reducirse 2,6%, mientras que el gasoil podría bajar 6,47%. Escuchó bien, 6,47% podría bajar y el supergas debería caer hasta un 5,43%, lo cual no sería una mala noticia, viendo que se avecinan los fríos. Peñarol le ganó 2-1 a Rosario Central y pasó a octavos de final de la Copa Libertadores. Esto fue un hito luego de 13 años y los 2 goles del Mirasol fueron de Leo Fernández. Y del ámbito internacional vamos a mirar a Medio Oriente, porque pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia, el ejército israelí ingresó con tropas a la ciudad de Rafah, al sur de Gaza, donde hay más de 1 millón de refugiados palestinos. Luego de las 8:30 de la mañana estaremos hablando de uno de los temas que centró la atención ayer, que tiene que ver con la confirmación que los restos hallados en el batallón 14 pertenecían a Amelia Sanjurjo, porque vamos a estar recibiendo al director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Estamos hablando de Wilder Tagle, para que nos hable de cómo fue esta investigación tan trabajosa que demoró prácticamente un año hasta llegar a la confirmación por pruebas de ADN, pero también sobre el contexto en que fueron hallados y de qué se trataban, el material encontrado en el batallón 14 y de cómo van a seguir las búsquedas de personas detenidas desaparecidas. Esto será 8:30 de la mañana con la presencia de Wilder Tagle aquí en los estudios de TV Ciudad. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos las ventanas hacia las calles de Montevideo con datos del Centro de Gestión de Movilidad para saber por dónde circular, por dónde no? Si lo quiere seguir a través de las redes sociales, @IMTránsito, @MBDtransporte. Joaquín de Salterán, ya le vamos adelantando, entre Rivera y Monterroso va a estar cortado hasta las 7 de la tarde. Entre Ríos, entre Jujuy y Agraciada y en Arroyo Seco hasta las 6 de la tarde va a estar interrumpida la circulación. Ana Monterroso, entre Polié y Requena, el corte será hasta las 2 de la tarde. Y República, entre Nicaragua y Lima, hasta las 4 de la tarde por trabajos de saneamiento que se van a llevar hasta el 30, hasta mañana inclusive. Cargadita la mañana allí también en el tránsito. Les decimos que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, confirmó la identidad de Amelia Sanjurjo.
este cuerpo hallado en el batallón número 14 el pasado 6 de junio. Dijo que la detención, desaparición y muerte fueron consecuencia de su resistencia a la dictadura cívico-militar e informó que se pedirá que se reabra la investigación sobre su muerte y desaparición. Si no existiera una causa por Amelia Sanjurjo, la Fiscalía tendría que hacer un proceso por el Código Nuevo, pero en este caso, como existe una causa anterior que está archivada, nosotros vamos a presentar en estos días la solicitud de reapertura de la causa, así como determinadas medidas tendientes a identificar a los responsables. Lo primero, la reapertura. Lo segundo es aportar todo este trabajo que se hizo durante este año a la causa, porque esto lo hizo Fiscalía porque no se sabía quién era. Una vez que nosotros tomamos conocimiento, necesariamente lo tenemos que volcar a la causa judicial porque esto se rige por el viejo código. A partir de eso, lo que debemos analizar es, bueno, quiénes estaban al frente en la tablada en ese periodo, quiénes estaban al frente del batallón 14, un conjunto de medidas que lo vamos a ir tomando y solicitando a la vez en un tiempo muy cercano. La coordinadora del equipo de investigación de antropología forense, Alicia Luciardo, destacó que a partir de este caso se completó el banco genético vinculados a personas detenidas desaparecidas. Explicó que cuando se encuentran los restos óseos, además del ADN, se analiza el contexto y se realiza un análisis antropológico. En relación al banco genético, una de las cosas más importantes que se logró a raíz de este caso y como consecuencia de esta mesa de trabajo, y fue una acción impulsada por Fiscalía, fue terminar con la fragmentación de los distintos bancos que estaban teniendo muestras de familiares de detenidos desaparecidos. Entonces se logró concentrar todas las muestras de referencia en este momento en el laboratorio argentino, del equipo argentino en Córdoba, donde entonces se amplió la base de datos para comparación. El trabajo fue el de ubicar familiares y a su vez empezar a hacer la búsqueda de quienes pudieran estar en distintos cementerios en todo el país. Y de esa manera fue que se logró hacer exhumaciones para llevar muestras a Córdoba y también muestras de sangre de familiares que se sumarían entonces al análisis, digamos, a ver si la coincidencia podía ser mayor de la que se había logrado. Los familiares, cuando no son directos, cuando no son por línea directa y cercanos, empiezan a dar coincidencias que no son tan certeras, de manera que se necesitó sumar una cantidad de familiares grande para lograr este 99,99%. Además de que ese porcentaje también se construye con el contexto, con el análisis antropológico, o sea, no solamente es lo genético, sino que es todo lo contextual. Entonces, en el caso concreto fue así, fue sumando muestras de distintos lugares, incluso del exterior, para lograr este resultado. Como dijimos, Amelia Sanjurjo Casal tenía 41 años cuando fue detenida en 1977 y se presume que fue asesinada en la tablada a 6 días de haber sido detenida, tras 6 días de torturas también. De lo publicado sobre su caso a principios de siglo por la Comisión para la Paz, se desprende que fuentes militares aportaron información errónea con respecto al paradero de sus restos. Amelia Sanjurjo Casal nació en Montevideo el 23 de septiembre de 1936. Vivía en Colón y era conocida como Pocha. Trabajaba en una editorial y era secretaria de organización del seccional 9º del Partido Comunista. Durante la conferencia de hoy, Alba González, de la organización Madres y Familiares, recordó sus características. Amelia era una mujer dulce, coqueta, cálida, distraída, pero de gran temple. Así la describen quienes la conocieron. Paciente y tosuda, con su cabello alborotado y su hablar pausado, con su infaltable sonrisa. Fue secuestrada en la calle el 2 de noviembre de 1977 y trasladada a la tablada, aunque desde el 30 de octubre el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, OCOA, se había instalado en su casa.
Allí fue detenida Leonor Albaglil, amiga de Amelia y también recluida en la Tablada por esos días. La ficha sobre Amelia Sanjurjo, publicada por la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, dice que Albaglil llegó a escuchar los gritos de dolor de Sanjurjo, hasta que un día dejó de escucharla y nunca más le preguntaron por ella. Según un informe del año 2003 de la Comisión para la Paz, Amelia cursaba un embarazo al momento de ser detenida y estaba muy mal física y psíquicamente a consecuencia de las torturas. Se negaba a comer y no se podía parar. La última vez que se supo de ella, al parecer, se resistió a desplazarse a la sala de torturas y fue golpeada. Se escucharon corridas y gritos que podrían indicar su muerte. El informe de la Comisión para la Paz también señala que los militares que aportaron presunta información sobre Sanjurjo dijeron que sus restos fueron enterrados en el Batallón 14, exhumados a fines de 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. Desde el hallazgo del cuerpo hace casi un año en el Batallón 14, se constató que esos datos no eran correctos. Amelia volvió a casa, decía Alba González en esa conferencia de prensa de ayer. El integrante de Madres y Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas, estamos hablando de Javier Tassino, señaló que este tipo de anuncios es muy removedor para toda la organización, para los integrantes del colectivo. También se refirió a los anuncios de algunos precandidatos en el marco de la campaña electoral referidos a la búsqueda de personas desaparecidas. Siempre es muy conmovedor, ¿no? Porque 50 años buscando cuerpos y cuando aparece un hecho de esos, te remueve todo y remueve al conjunto. Y bueno, y te da esperanza, ¿no? Yo me acuerdo las primeras veces cuando aquel del centro militar decía, Silva, decía, si hay desaparecido, que lo demuestre. Bueno, ya está demostrado. Bueno, nos pareció buenísimo que una cantidad de sectores políticos se expresaran de esa forma. Ahora hay que verlo en lo posible, en lo concreto, ¿no? Nosotros eso lo apreciamos, pero se puede, si se trabaja en conjunto, se puede llegar a una verdad que ayuda a la sociedad, en definitiva, y se ayuda donde están las fallas, que es lo que no hay que volver a hacer. Lástima que en la primera vez que dijeron que estaban de acuerdo en la búsqueda de desaparecidos, se comieron durante 4 años. Ojalá que se pronuncian de vuelta, no sea que pasen otros años más sin dar esa información que ellos saben, que nosotros sabemos y que los amigos de los costados también saben. Hay que sacarla a flote. Y el hallazgo de los restos de Sanjurjo en el Batallón 14 es el sexto desde el comienzo de la búsqueda en distintos predios militares, desde que comenzaron las búsquedas justamente en el año 2005. Además de estos 6 hallazgos, fueron identificados a través del cráneo, el resto de Roberto Comensoro Hosman en el año 2002, pero el resto del cuerpo aún sigue desaparecido. Este primer hallazgo es anterior al comienzo de las búsquedas en dependencias militares. En marzo de 1973 fue encontrado un cuerpo en el lago de la represa de Rincón del Bonete, que fue enterrado como NN en Tacuarembó, excepto su cráneo, que fue conservado por un médico forense hasta 2002, cuando un juez lo incautó y el Instituto Técnico Forense determinó que pertenecía al militante tupamaro Roberto Comensoro Hosman. El resto de su cuerpo nunca fue encontrado. En noviembre de 2005 se determinó el inicio de la búsqueda de detenidos desaparecidos en predios militares y meses después se encontró el cuerpo del militante comunista Uba Gesner Chávez Sosa en una chacra de Pando usada por la Fuerza Aérea Uruguaya. Fueron los primeros restos encontrados y enterrados por sus seres queridos. A fines de 2005, en el Batallón 13, ubicado en Montevideo, aparecieron los restos del militante comunista Fernando Miranda, cuya identificación se produjo meses después, en marzo de 2006. Más de 5 años pasaron hasta el cuarto hallazgo en el Batallón 14 de Toledo, Canelones, el 21 de octubre de 2011. Allí estaba enterrado el maestro Julio Castro. En el mismo lugar, pero el 15 de marzo de 2012, fue hallado el cuerpo del militante del Partido Comunista Revolucionario Ricardo Blanco Valiente. Más de 7 años después, el 27 de agosto de 2019, fue encontrado el cuerpo del militante comunista Eduardo Bleyer en el Batallón 13. Hace casi un año, el 6 de junio de 2023, se conoció la noticia de un nuevo hallazgo y sería el tercero en el Batallón 14 de Toledo.
Meses después se supo que se trataba de la primera mujer detenida desaparecida encontrada, pero no se pudo conocer su identidad hasta hoy. Tras intensos trabajos del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Institución de Derechos Humanos, con el apoyo del equipo argentino de Antropología Forense, se pudo determinar que se trata de Amelia Sanjurjo. Y ayer, tras la conferencia en Fiscalía, hubo varias repercusiones. El propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se expresó a través de su cuenta en X, diciendo que hoy se confirmó la identidad de los restos hallados en el año 2023 en el Batallón 14, reafirmando el compromiso del gobierno con la búsqueda de personas desaparecidas. Hoy una familia y el Uruguay todo encuentra un poco más de paz. También se expresó la presidenta en ejercicio, Beatriz Argimón, quien puso también en su cuenta de X, según lo informado por el fiscal especializado de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percival, los restos óseos hallados en el Batallón 14 corresponden a Amelia Sanjurjo. Nuestra sociedad hoy es un poquito mejor, la deuda sigue y nuestro compromiso por la búsqueda de los que faltan permanece intacto. Y también se expresó el actual senador nacionalista y exministro de Defensa Nacional, Javier García, que dijo que la confirmación de la identidad de los restos hallados confirma el trabajo hecho por su gestión, por este gobierno. También habló el senador del partido del Frente Amplio, Eduardo Brenta, quien dijo que en este periodo de gobierno no se ha avanzado sustancialmente en conseguir la información necesaria para hallar más restos. Confirma la voluntad política y lo que ha hecho este gobierno en el sentido de comprometerse con ese camino. Ha sido la voluntad y será siéndolo, y seguir trabajando porque siga existiendo más logros de paz en más hogares uruguayos. Es la confirmación de un camino que es largo, que es un proceso, que no de un día para otro, y donde la biología, si el paso del tiempo, también hace su efecto en sentido contrario de la velocidad de encontrar más verdad. Que el Ministerio, y las pruebas son objetivas, ha trabajado mucho en el sentido de brindar toda la información que estuvo a nuestro alcance e incluso información que no se daba en otras oportunidades, darla con absoluta plenitud y apertura. Pensamos que en este periodo no se ha avanzado sustantivamente. Aquí el paso adelante se dio en el primer gobierno del Frente Amplio, cuando efectivamente se definió dar ese paso significativo, que fue comenzar la búsqueda y el desenterramiento de los cuerpos que fueron hallados a partir de la aplicación del artículo 4, luego del impulso de la ley de caducidad. Por lo cual creemos que estos hechos que se vienen dando y que ojalá se sigan dando, sigamos encontrando el resto de aquellos militantes sociales y políticos cuya única delito fue luchar contra la dictadura militar. Y en ese sentido creo que hay que volver a exhortar, como se hace cada 20 de mayo, a que aquellos que tienen la verdad la digan y la conozcan todos los uruguayos. Vamos a dejar por el momento este tema y vamos a otros que también importan a la población, como es el precio de los combustibles. El último informe de la URSEA indicaría que los precios de las naftas deberían bajar en el mes de junio, según la coyuntura internacional. El precio internacional del petróleo subió este martes a la espera de una reunión de la OPEP, que será el 2 de junio. Más allá de esto, el informe de la URSEA indica que la nafta podría reducir su valor en cerca de 2,6%, mientras que el gasoil podría bajar 6,47% y el supergas también debería caer hasta 5,43%. El precio de paridad de importación de la nafta Premium 97 es de 67,84 pesos, con una baja de 2,59%, mientras que el precio de la Super 95 es de 65,36, una merma de 2,61 pesos. En tanto, el gasoil valdría 40,02 pesos y el supergas pasaría a 25,98 pesos. Para recordar que el precio del mercado que determinará en los próximos días el Ministerio de Industria, Energía y Minería, dista del precio de paridad de importación. De hecho, el precio máximo de venta al público de la nafta es de 78,04 y el de gasoil es de 53,92, mientras que el de supergas se encuentra en 80,75 pesos.
El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que su fuerza política está cuidando la institucionalidad y la presión de Iturralde no es un hecho aislado y hubo una persecución permanente sobre la Fiscalía. Pereira reclamó que el presidente de la República tiene la obligación de gobernar para todas las personas. Y luego nunca hacen una autocrítica. Y como lo hizo el presidente cuando dijo que era humo lo del espionaje a Vergara y Charles Carrera. Resulta que ya se sabe que no es humo, que hay un procesado y nunca más habla del tema. Entonces, en Uruguay estas cosas se guardan en el disco duro. Entonces, el presidente tiene la obligación de gobernar para todos los uruguayos, no estar en campaña electoral. Y gobernar para todos los uruguayos no es presionar a la justicia, ¿Usted cree que el no presidente es participar en campaña, por supuesto. ¿Está campaña? Por supuesto. Pero lo ha dicho él, que va a trabajar al borde de la Constitución. ¿Qué es eso? Al borde, me paso un poco, participo de la LUC, siento que puedo participar del plebiscito de la seguridad social, aunque sea coincidente con la elección nacional. Él siente cosas que la ley no le permiten. Como la ley no les permite publicar propaganda electoral y publican un comercial de casi 5 minutos. Y es parte de las distintas violaciones a la norma que se van acostumbrando a hacer. Y después califican la actitud de audaz y valiente. El Senado aprobó el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, una iniciativa que otorga mayores controles y mayor también transparencia en el transcurso de la campaña electoral. Con este proyecto se regula el tope de donaciones a los partidos políticos. A partir de los 24.000 pesos no pueden ser anónimas y deberán contar con un registro del monto con los datos de quien las realice. Cuando la donación exceda los 120.000 pesos, deberá realizarse a través de transacciones electrónicas. A su vez, las donaciones de bienes también deben contar con un registro que lo certifique. También se dispuso un tope de $50.000 para donaciones personales y se estableció un máximo en las contribuciones de las personas precandidatas. Se aprobó además, tal como venía de la comisión, un incentivo económico para las listas encabezadas por mujeres. Esto fue votado por el Frente Amplio y los partidos Nacional y Colorado sin el apoyo de Cabildo Abierto. En relación a los espacios gratuitos en televisión para propaganda electoral, el Pleno del Senado aprobó el artículo 13, que dispone que los medios de comunicación otorgarán espacios gratuitos para mensajes de 13 minutos de duración a cada lema con representación parlamentaria o con más de 2% de los votos válidos en las elecciones internas, distribuidos 5 al inicio de la campaña, 3 en la mitad y 5 al cierre de la campaña, solo para los casos de las elecciones nacionales y el balotaje. El proyecto dispone que la Corte Electoral sea quien controle las donaciones y precios de minutos en los medios de comunicación, al tiempo que podrá acudir a otras instituciones para mejorar sus mecanismos de contralor, como el Tribunal de Cuentas y en algunos casos a la Secretaría Antilavado. Dado que el proyecto sufrió cambios, deberá tratarse en la Cámara de Representantes para su aprobación definitiva. Seguimos en el Parlamento porque la coalición de gobierno acordó votar minutos gratis, acortar los minutos gratis para la publicidad electoral. De esta manera se dio marcha atrás con lo votado en la comisión, que establecía que los canales de televisión debían ceder 60 minutos gratis de televisión por día para la campaña electoral. Nosotros sostuvimos que, así como venía redactado de la Cámara de Diputados, era confiscatorio tener 1 hora por día de publicidad electoral distribuida entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche, y eso no solamente iba a ser confiscatorio con respecto a los canales, sino altamente negativo para los partidos políticos, porque íbamos a aburrir y no íbamos a tener posibilidades de comunicación. 20 minutos de tanda, de los cuales 10 minutos son comerciales y 10 minutos de los partidos políticos, era absurdo cuando se regula específicamente los canales abiertos y los canales cable del país, y hay otros niveles de propaganda que existen para comunicar los partidos políticos con la población que no se regulan, como son las radios, los diarios, la vía pública, las redes sociales. Esto, por suerte, no caminó, y caminó la instancia de tener 3 mensajes en octubre y 1 mensaje en el balotaje. 3 mensajes de 5 minutos durante los 30 días para cada uno de los partidos, después 3 minutos a mitad de campaña y 5 minutos al final de la campaña, y después en la instancia del balotaje se pone 7 minutos y medio
una vez en los 15 días para cada una de las fórmulas para que digan lo suyo como comunicación. Y este fue el principal punto de discusión entre el oficialismo y la oposición respecto a los minutos gratis de publicidad electoral o de propaganda electoral. Sin embargo, el Frente Amplio decidió acompañar pese a la reducción de minutos gratis, ya que destacan que de esa forma se reconoce que se puede exigir a los canales que contribuyan a la democracia. Lo que se aprueba es muchísimo menos y además no es publicidad estrictamente, sino que es un mensaje y además no es para todos los partidos, sino para algunos partidos, ¿verdad? En función de los votos obtenidos en la interna o de que ya tengan representación parlamentaria. Nosotros votamos la primera propuesta, la que venía de la comisión. Ante el fracaso de esa iniciativa, solo la acompañó el Frente Amplio, porque Cabildo, que había acompañado esa posición en la comisión, bueno, llegó a un acuerdo con los partidos Blanco y Colorado y elaboraron lo que finalmente sale. Bueno, en una segunda instancia, el Frente Amplio acompañó en el entendido de que más allá de las carencias y las críticas, suponía reconocer que se le puede exigir a los medios de comunicación espacio gratuito y sin cargo para contribuir con la democracia, porque acá es un error pensar que se está contribuyendo con los partidos políticos. Lo que se busca es que se contribuya con la gente para que se pueda informar y no solo puedan acceder a los principales medios de comunicación aquellos que tienen mucho dinero y que en general son los que están apoyados por los sectores más poderosos de la población, ¿verdad? Ahora la información sale desde exteriores, de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. El saludo para todos. Los convoco para hablar de la campaña de vacunación, porque en las últimas horas hubo una reunión muy importante entre el Ministerio de Salud y 3 gremios, tanto públicos como privados, para reforzar la inoculación debido a que hay muchos casos de respiratorios, pero además que hay un porcentaje bajo tanto de vacunación en trabajadores como de la población en general. Y para ampliar la información estamos con Marcos Franco, el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Gracias por estos minutos. ¿Qué les transmitió el ministro? ¿De qué se trata reforzar la campaña a esta altura? Bueno, nosotros valoramos altamente positivo la convocatoria a los gremios de la salud por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. Nosotros lo que le manifestamos en esa reunión, que acompañamos cualquier iniciativa que salvaguarde la atención a nuestros usuarios. Como lo hicimos en la pandemia, los trabajadores de la salud nos pusimos en primera línea y estuvimos del lado de la gente, protegiendo a la salud de toda nuestra población. Lo que vemos con preocupación es cómo se van saturando las puertas de emergencia, las emergencias móviles, también el primer nivel de asistencia, y eso nos deja entrever las dificultades que tenemos con el Sistema Nacional Integrado de Salud, porque nosotros decimos que si en el medio de la pandemia una de las fortalezas fue el Sistema Nacional Integrado de Salud, hoy vuelve a discusión en un incremento de infecciones respiratorias el rol que cumplen los trabajadores y las dificultades que tenemos. Por lo tanto, pensamos que hay que hacer una discusión profunda en lo que es el cambio de atención a nuestros usuarios. Vemos con dificultad en algunas instituciones, sobre todo en el interior, que cierran las policlínicas y eso perjudica la atención de nuestros usuarios. Por lo tanto, queremos generar una discusión para que no se acuerden de los trabajadores en el momento que aparecen estas situaciones. Por eso estamos promoviendo un diálogo nacional en salud donde discutamos absolutamente todo. ¿Para qué? Para garantizar la atención a nuestros usuarios, para que puedan acceder a los medicamentos, para que los tiempos de espera también se acorten y para que en definitiva la gente tenga otro tipo de atención, que no saturen las puertas de emergencia, que no saturen las emergencias móviles, que vayan a su policlínica periférica. Por eso el cambio de atención es importantísimo. Y referente a la vacunación propiamente dicha, nosotros como trabajadores, obviamente que compartimos la preocupación de las autoridades, por eso estamos promoviendo
a que todos los trabajadores se inoculen, porque además corremos el riesgo como población que somos de enfermarnos. ¿Hay muchos trabajadores certificados por estos casos? Sin duda, no tenemos las cifras, pero como población que va de un trabajo al otro y andamos en la calle, obviamente que nos enfermamos. Entonces nosotros lo que estamos solicitando también, que las instituciones resguarden, cuiden a los usuarios, a los socios y también sus trabajadores, que refuercen los sectores, porque como decía el Ministerio, el subsecretario, de acá a 4 o 5 semanas va a haber un pico y sobre eso tenemos que trabajar en cuanto a resguardarnos todos, la población, los socios, los internados, los usuarios y los trabajadores. ¿Este bajo porcentaje de vacunación se está viendo este año o es algo que pasa siempre? Es relativo. Nosotros, en medio de la pandemia, nosotros junto con la Federación de Salud Pública instalamos un vacunatorio y prácticamente el 90% de los trabajadores fueron vacunados contra el COVID-19. Lo que pasa es que nosotros lo que le estamos solicitando al Ministerio que haga una campaña fuerte de comunicación, al margen de que nosotros vamos a acompañar y a solicitarle a todos los trabajadores que se vacunen, pero nosotros pensamos que esa tarea debe ser inherente al Ministerio de Salud Pública. Y es la percepción también, ¿no? Nosotros vemos con gran preocupación, por eso ayer en el Ministerio decían la baja percepción que tiene la gente, y nosotros somos también parte de esa población. Pero imagínense que si los temas de la salud actualmente la población ve en un 5% de prioridad dentro de las encuestas que estuvieron trabajando y ningún sector político habla de la salud, bueno, ahí habla la percepción de lo que entiende la gente referente a la salud. ¿Estuvo sobre la mesa volver a instalar el uso de tapabocas dentro de los centros de salud? No se nos informó al respecto. Sabemos que hay instituciones que están trabajando fuertemente en elaborar protocolos en cuanto a los ingresos y atención, ¿tá? Pero bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, Pilar, la palabra de Marco Franco, el secretario general de la FUS, a propósito de esta reunión con el Ministerio de Salud Pública y este refuerzo en la campaña de vacunación antigripal. Gracias, Juliana. A cuidarse entonces, que ya viene el frío. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos recibiendo a Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. No se vayan. Y ya en este segundo bloque de MB Noticias recibimos con muchísimo gusto a Wilder Tyler, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Un placer tenerte aquí esta mañana. Buenos días, muchas gracias. ¿Con qué sensación, en primer lugar? ¿No? Encontrada, es una sensación agridulce, pero esencialmente es gratificante y es un alivio saber que por lo menos en este caso encontramos la verdad. Nos falta mucho, pero estamos en el buen camino, yo diría, porque uno va dudando cuando el tiempo pasa, y venimos muy despacio, ¿verdad? Cuando el tiempo pasa a veces se duda, los familiares nunca dudan, los demás a veces dudan, sobre si estaremos haciendo en el lugar correcto, con las metodologías. Pero bueno, de alguna manera también es confirmatorio de una línea de trabajo. Yo justamente de eso te quería preguntar, porque ya prácticamente pasaba un año y no había respuestas de la confirmación de la identidad. ¿Qué particularidades tuvo esta búsqueda en especial? Ayer Alicia Luciardo hablaba de no solo pruebas genéticas, sino también de análisis antropológico y de contexto. Pero hay un gran trabajo de investigación que se llevó adelante desde la institución. Sí, hubo un trabajo muy intenso desde el punto de vista de investigación. Nosotros enviamos las muestras y cuando el resultado vuelve diciendo que no es posible identificar a la persona, una de las hipótesis, pero solo una, era el caso de Amelia Sanjurjo. Familiares habían adelantado que ellos hacían cargo porque no había familiares conocidos. O sea que lo primero que se hizo desde el punto de vista de la investigación fue salir a buscar familiares. Y se encontraron 5, 4 en el exterior y 1 acá.
Al mismo tiempo hubo una segunda prueba genética que no recibió tanta publicidad, que lo que hizo se llama mitocondrial. Eso es muy técnico, pero en una palabra lo que hace es decir que el caso de Amelia Sanjurjo no se puede descartar. Entonces se inició un trabajo muy fuerte para encontrar a estos familiares que ya se estaban ubicando, sabíamos quiénes eran por lo menos, y para encontrar los restos de la madre de Amelia, a través de una investigación documental, en necrópolis, en empresas fúnebres, en fin, o sea, retrotrayéndose una cantidad de años, más de 20 años. Y se ubicaron, tanto documentalmente al menos, los restos, donde debían estar los restos de la madre y del padre. En el caso del padre nos quedó claro muy rápido que iba a ser imposible exhumar porque ya estaban en osario. En el caso de la madre fue bastante más complicado porque teníamos yo diría, un recorrido documental que nos llevaba a ciertos lados y allí no estaba. Estuvimos en el Panteón de Casa de Galicia, que estaba afectado por todos los problemas que sufrió esa institución, pero además por problemas materiales. O sea, hubo que desagotar un piso entero, porque estaba inundado, por ejemplo. No se podía llegar a una cantidad de nichos por la altura donde pensamos que sí podía estar. Tuvimos que recurrir a la gente del Zunca para que nos armaran andamios para llegar hasta ahí, porque tampoco entraban los elevadores al lugar donde había que ir. O sea, fue bien complicado. Se hizo muchísimo trabajo en ese panteón, no logramos dar con el paradero de la madre. Suponemos que puede haber sido enviada a Osario en cierto momento. Pero después, siguiendo por otra línea de investigación, sí se encontró el cuerpo de una tía. Fue exhumado y se tomó una muestra. Entonces al final contábamos con muestras óseas y con una cantidad de muestras de sangre que fueron enviadas al laboratorio para un examen complejo. Ahora, todo esto que yo te lo resumo, son toneladas de documentación porque no llegábamos, íbamos, hicimos una cantidad de inspecciones oculares en distintos panteones, en distintos lugares, en Montevideo, fuera de Montevideo, entrevistamos testigos, bueno, al final. ¿Y por qué en Córdoba el laboratorio? ¿No es posible hacerlo acá? El laboratorio es el laboratorio del equipo argentino de antropología forense y tiene una virtud muy importante y es que concentra las muestras genéticas de todo el Cono Sur y otros países del continente. Eso es muy importante porque como la represión fue multinacional, o sea, la Operación Cóndor, así conocida, trasladó gente para que fueran ejecutadas en distintos países de acuerdo a su nacionalidad, y los servicios de represión en esa época cruzaban fronteras libremente para ir a buscar gente, se traía gente, se llevaba gente. Es muy importante que los estudios se hagan contra toda la base. Claro. Y entonces es mejor tenerla concentrada. Si no hay que repetir todo eso en distintos países, no tiene ningún sentido. Te quería preguntar, porque ayer, de alguna manera, si no escuché mal, decías que bueno, se va a destrabar en breve, se supone, lo de la búsqueda en acá salgo por momentos salgo de casa, en el armamento del ejército, el predio, sí, el servicio de armamento, del ejército. Pero también mencionaste, me pareció, predios privados. Sí, llamó la atención. En realidad, ¿qué predios estamos hablando? Nosotros hace mucho tiempo que trabajamos en predios privados, te puedo decir dos. La Chacra de Pando, cuyo trabajo fue cerrado hace muy poco, tú entrevistaste a Alicia sobre eso, es un predio privado, es una propiedad privada. Estuvo en manos de la Fuerza Aérea hace décadas, pero siempre que hemos trabajado fue un predio privado. El año pasado volvimos a un predio privado en Paso de los Toros, aprovechando, mira que la sequía,
porque la cota del lago había bajado tanto que fuimos a ver si encontrábamos los restos de Comensoro Hoffmann, que se supone que fueron vistos en el área. Nos permitió hacer una serie de correcciones en coordenadas, pero bueno, al final no, lamentablemente no tuvimos el hallazgo, pero es un predio privado. Y hay predios que a veces son contiguos a zonas militares que pueden o no haber estado en manos militares. Sobre esos hay varios que están en este momento a estudio. ¿Alguno en el foco? No, están en proceso judicial de cautela. Así que por el momento esos no lo estamos indicando porque de pronto después nos sale. Y hay otros que están siendo negociados. Pero va bien. Vamos a entrar en predios. ¿Podemos avanzar en eso o no? Bueno, son predios contiguos a predios militares, digamos, para aproximarte un poco más. Pero por ahora no más que eso. Cuando lleguemos allí nosotros vamos a anunciar. Bien, otra cosa que me sorprendió ayer de la conferencia y te lo quería preguntar tiene que ver con, dijiste que había, que el número era estimado de 197, pero que había decenas, dijiste decenas, sí. de personas o de que el equipo de investigación está trabajando en que puede haber más personas desaparecidas. Sí. ¿Con qué número o con qué certezas estamos trabajando ahí? Porque las denuncias sobre detenidos desaparecidos siguen llegando. Y como nosotros tenemos una operación de investigación proactiva que sale a buscar a los familiares, sale a buscar testigos, tenemos docenas de casos abiertos en investigación para establecer si fueron o no detenidos desaparecidos. Estamos hablando de gente que no está presente hoy, estamos hablando de gente que su familia denuncia como ausente desde aquellos años. Estamos hablando de gente, muchos de los cuales tenían afiliación política, por ejemplo, o sindical, y que no están. De los cuales en algunos casos sí sabemos que fueron arrestados o llevados a algún lugar, o hay una declaración de algún agente de las fuerzas del orden de la época de que tal persona se encontraba en tal lado, pero no se ha terminado de confirmar. Esos son casos que están en estudio y están siendo seguidos activamente. Y son docenas. Hace no tanto tiempo habíamos recibido, a fines del año pasado, 117 carpetas que habían quedado pendientes de la Comisión para la Paz que no nos habían llegado antes. Esas tuvieron que ser reabiertas, eran casos a estudio o casos descartados. Nosotros resolvimos que eran todos a estudio. Hemos descartado efectivamente algunos por medios muy sencillos, o sea, la persona votó, efectivamente pudimos comprobar que estaba en el exterior, volvió al país después de 30 años sin que nadie supiera, en fin. ¿Eso cuándo le llegó? Y fue en noviembre del año pasado. Y desde ese momento es que se inició. Pero además de esa vía de investigación, hay otras que llegan, yo diría, con cierta regularidad a la institución, de gente que se anima. Y con una característica muy especial, más en el interior, más lejos y más pobre es la familia o el grupo al que la persona pertenecía desapareció, más les ha costado, o más chica la localidad, más les ha costado acercarse a las instituciones a hacer la denuncia. O sea que decimos, sí, 197 está bien, porque de ellos sabemos, pero ese no es un número cristalizado, y nuestra convicción es que en función del trabajo que se hace, se va a mover. Una última pregunta que te la voy a hacer, a ver si lo puedo resumir. No, porque ayer, también el presidente de la República y distintos, candidatos se expresaron sobre este hallazgo, hablando además del compromiso, ¿no? Y yo te quería preguntar del compromiso político, o de esta administración, o de la anterior. ¿Cómo se sigue adelante y si hay seguridad de que se va a continuar la búsqueda, ¿no? Si el plan de búsqueda, porque en principio estaría, según tengo entendido, hasta el 25, si hay certezas, recursos para avanzar, para no detener el trabajo, para encontrar a las personas que siguen desaparecidas, y si con los recursos que hoy
tienen es suficiente. Y Bien. si le llega, porque ahí te quiero atar todo, perdónla, porque es una pregunta amplia, si siguen accediendo a archivos verdaderos para seguir la investigación. Bien, son varias. Son varias y en un sí, minuto es y en un minuto. dificilísimo. Bien, la búsqueda va a continuar, estoy seguro, porque la necesidad existe y porque existe la sensibilidad en nuestro pueblo y en la opinión pública. Entonces, yo de eso casi que no tengo duda. Recursos vamos a necesitar más. Vamos a necesitar más investigadores, más máquinas. Las máquinas no son nuestras, nos las prestan algunos, ¿verdad? Una la alquilamos. Y vamos a necesitar más técnicos, sin lugar a dudas, para poder abordar todo lo que tenemos que hacer. El compromiso, eso, ahí falta trabajar, en ese falta más trabajo. Yo sé que definitivamente hay un compromiso que es casi unánime y consensual, y hay un relato y un discurso que es muy fuerte. Nosotros lo que necesitamos es que ese compromiso se traduzca en acciones políticas concretas que impacten en aquellos sectores que tienen información. Y eso todavía no lo hemos tenido. Entonces, lo que necesitamos más que nada hoy es poder acceder al repositorio testimonial que está distribuido por todo el país, que son fundamentalmente personas que algo saben, a los que les pedimos que algo digan, pero que necesitan un mensaje, por ejemplo, del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, del comandante superior, del presidente, o de la clase política entera, operando de consenso, diciendo, vengan a decir lo que saben, esto no es traición a la patria, no van a perder la jubilación, el Estado respalda esto activa y positivamente para poder avanzar y cerrar este tema. ¿Basta una orden del presidente de la República a los comandantes para que...? Como nunca se ha dado, no sabemos, pero yo creo que ayuda mucho. Estamos hablando, y más que a los comandantes, además es al conjunto. No nos olvidemos que aquellos que saben ya están retirados. Yo dudo de que hoy por hoy encontremos personas que estuvieron directamente involucradas en esos hechos y sigan en actividad. Es más, conversando, porque conversamos con regularidad con oficiales, no es eso nada que se defienda, por lo menos. Entonces, me parece, pero sí sabemos seguro que hay un repositorio testimonial disperso en nuestro país y que no ha querido hablar. Entonces necesitamos que alguien los estimule y les dé coraje para que eso se haga. ¿Por miedo? Por miedo, a veces por convicción, a veces creen que no está bien hacerlo porque eso quizá no está bien con el mando o porque podrían perder la jubilación. También ha pasado. Wilder Tyler, gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted. Hasta un próximo y nuevo encuentro, ojalá con otro hallazgo. Ojalá que sí, ojalá que sí. Nosotros ahora seguimos con otros temas. Ustedes saben que el gobierno uruguayo cesó a la experta Teresa Herrera, que era representante de Uruguay en la Comisión de Seguimiento de la Convención Belén do Pará para erradicar la violencia hacia las mujeres. La comunicación a Teresa Herrera sobre su apartamiento a la función de experta le llega por parte del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de la OEA el 17 de mayo. En la misma lamentan que la decisión haya sido tomada antes de concluir la cuarta ronda de evaluación multilateral y en la previa al 30 aniversario de la Convención Belén do Pará, que es el primer tratado internacional en consagrar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que se conmemora el próximo 9 de junio. Ese mismo día, Teresa Herrera manda una consulta a Cancillería, a Mujeres y a la Institución Nacional de Derechos Humanos para conocer el motivo de la desafectación como experta, que de momento deja al país sin representación en la comisión de seguimiento, pero hasta el momento no ha tenido respuesta. Las expertas no participan en la elaboración del informe de su país de origen. Herrera ha sido crítica con algunas iniciativas legislativas de Uruguay, por lo que organizaciones apuntan a que se trata de una represalia del gobierno. En los últimos días expresó en la red X que un presidente envíe la modificación a una ley sin la más mínima evidencia que la justifique es una vergüenza. Los abusadores felices, explicó Herrera. Esto en referencia a la ley de violencia basada en género hacia las mujeres. Herrera es doctora en Ciencias Sociales, consultora y activista
Derechos Humanos y catedrática de Género y Generaciones en la Universidad CLAE. Y la Red Uruguaya de Violencia Doméstica y Sexual también expresó su preocupación por esta resolución del gobierno uruguayo. Separar a una técnica independiente puesta por el país, por el Estado parte, Uruguay, forma parte de un paquete del antiderecho que estamos asistiendo en este momento. Es un avance antiderecho muy serio y que tenemos que denunciar desde todo punto de vista. Nosotros hacemos un llamado a la población y hacemos un llamado al gobierno de poder debatir nuevamente junto con la sociedad civil, que somos las que tenemos el conocimiento, sabemos lo que pasa en territorio, sabemos que la mayoría de los femicidios no han hecho una denuncia previa porque además las mujeres tienen miedo. Y esta ley, estas modificaciones contribuyen a aumentar esa vulnerabilidad, ese miedo que existe, que es real. Al gobierno uruguayo no le está importando, esa es la señal que está dando. Nos importa un pito la convención firmada, por lo tanto, y en correlato, nos importa un pito la ley 19.580 que responde y es consagrada ley a partir de esa convención. Esa es la manifestación que está haciendo el Estado uruguayo. No nos importa. No nos importan los femicidios, no nos importa la situación de los niños, niñas, no nos importa. Ya prácticamente en el cierre vamos a repasar lo que fue ayer el partido de Peñarol contra Rosario Central, que ganó 2-1 en el Estadio Campeón del Siglo en el marco de la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores y después de 13 años se metió entre los 16 mejores de América. Le costó. Los goles del aurinegro fueron de Leo Fernández y el descuento para los canallas lo hizo Agustín Módica. El grupo G de la Copa Libertadores quedó conformado por Atlético Mineiro, primero con 15 puntos, Peñarol con 12, Rosario Central con 7 y Caracas último con 1 punto. Y volviendo a casa, Racing perdió 3-0 ante Corinthians en el Neoquímica Arena de San Pablo y quedó en la segunda posición del grupo F de la Copa Sudamericana y ahora debe cruzarse con alguno de los terceros que llegarán de la Libertadores por intentar llegar a octavos de final. Muchos contentos acá, gritando por otra vez el gol. Hasta aquí llegamos con esta edición de MBD Noticias, que ahora en compañía de los compañeros y compañeras de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy buena jornada. Recuerden los ñoquis de hoy.